Y si yo le dijera que el dolor es obligatorio en la vida, es necesario para crecer, y si también le dijera que el sufrimiento es algo opcional que puede desterrar de su existencia, ¿qué pensaría? El día de hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes algunos conceptos con la intención de contribuir al desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia, qué duda cabe, es condición para lograr la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad es algo que todo ser humano tiene como intención desde nacimiento. Así es de que, reitero, dolor, sentir dolor es inevitable. Sufrir es algo que vamos nosotros eligiendo por la vida. Una vez que hemos dicho eso, permítanme hacer una pequeña analogía con un eterno dilema socrático, porque Sócrates les preguntaba a sus alumnos, si ustedes vieran que un esclavo está dormido y por los gestos que hace, por los sonidos que emite, ustedes pueden deducir que ese esclavo está soñando que es libre, ¿qué harían? ¿Lo despertarían para que fuera consciente de su realidad? ¿O lo dejarían dormir para que aún, a pesar, o mejor dicho, para que aunque fuera en sueños, él sintiera el gozo de la libertad? Evidentemente, las respuestas fueron muy variables, pero Jorge Bucay retoma este dilema socrático y termina por concluir, pues si yo fuera el esclavo, a mí, por favor, despiértenme, que quiero vivir en conciencia. Y nosotros apostamos por esta postura. Creemos que una condición para la felicidad es vivir en conciencia. Y ya después, uno podrá decidir si opta por la felicidad o por la infelicidad, porque esa es una primera noticia. La felicidad siempre es una opción que tenemos al alcance de la mano. Déjenme ahondar un poquito en el tema conciencia, porque es muy frecuente hablar de conciencia, de hacer las cosas en conciencia, de desarrollar la conciencia, y es un concepto difícil de asir, difícil de entender, pero hay una manera muy sencilla de hacerlo desde mi punto de vista. ¿Qué se dice cuando una persona está desmayada? Se dice que está inconsciente. Y una característica de estar desmayado es que no nos damos cuenta. ¿De qué? De las cosas que a nuestro alrededor están pasando y de la forma en que nosotros estamos afectando el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, por conclusión lógica, cuando una persona no está desmayada, está consciente. Es decir, se da cuenta del entorno, de la influencia que el entorno tiene en ella y viceversa, de cómo cada persona influye en su contexto y en su entorno. De manera que nosotros apostamos por definir la conciencia como esta capacidad de darnos cuenta de nuestra capacidad de decidir, darnos cuenta de nuestros condicionamientos, frutos de nuestra historia y de la sociedad y de las costumbres y de las tradiciones. Darnos cuenta de nuestras capacidades y de nuestras debilidades. Ser conscientes, darnos cuenta de lo que somos. Decíamos entonces que el dolor no es una opción, pero ¿quién puede negar que el dolor es útil? El dolor nos puede salvar la vida. Imagínense ustedes que no sintiéramos dolor cuando hay una apendicitis. Eso nos puede costar la vida. O imagínense ustedes que no hubiera dolor cuando hay una lesión física, muscular, que nos pudiera llevar a una discapacidad permanente si el dolor no nos avisara que hay ahí una lesión que tenemos que atender. Hay evidentemente diferentes tipos de dolor. Este dolor físico, que dijimos nos puede salvar la vida, está el dolor
emocional y nos de que ahí hay una emoción que nos está causando estragos en nuestro interior y que tenemos que procesar. El dolor no es en vano una buena señal para progresar y para mejorar. O el dolor psicológico, este dolor que tiene que ver tal vez con algunas patologías, pero que también es una de las formas del dolor. Muy bien. Si el sufrimiento es opcional, también tendríamos que decir que el sufrimiento es total y absolutamente inútil. Pónganse a pensar. Ya le dije algunas bondades del dolor, algunas ventajas del dolor, pero ¿y del sufrimiento? Bueno, pudiera ser que haya algunas ventajas del sufrimiento. Por ejemplo, cuando nos ponemos a sufrir, y así lo hacemos del conocimiento de nuestros seres cercanos o queridos, puede ser que obtengamos de ellos atención, puede ser que obtengamos conmiseración, puede ser que nos vayan y nos digan, pobrecito, ¿cómo estás sufriendo? Ya no sufras. Y cuando logramos captar esta atención, nos están invitando a mantenernos en el sufrimiento. Pero fuera de esa ventaja, el sufrimiento no nos salva la vida, a diferencia del dolor. Ahora, hay que decir algo. El dolor no es algo que las personas andemos buscando. Es natural, es consustancial al ser humano. Pero al menos en una condición mental sana, yo no conozco a nadie que ande por la vida diciendo, ando buscando mi dosis de dolor, quiero encontrar mi dolor, quiero sentir mi dolor. No, la verdad es que el dolor es algo que no es deseado por nadie. Pero lo indeseado no le quita lo inevitable. Vivir en conciencia significa darnos cuenta de que en algún momento de nuestra vida, de cuando en cuando, nos vamos a encontrar con el dolor en cualquiera de sus manifestaciones. Y entonces podremos libremente decidir nuestra actitud ante este dolor. Si lo sé como inevitable, como natural, como benéfico, como salvador, lo que puede suceder es que esté dispuesto a atender ese dolor y a procesar ese dolor. Por ejemplo, a través de un proceso de duelo. Está bien, perdí a un ser querido, murió una persona cercana, evidentemente hay dolor. Y debo de llevar un proceso de duelo para sanar ese dolor. Ese dolor me avisa que hay una tarea pendiente para devolver el equilibrio emocional a mi persona. Hay un aprendizaje en ello. Puedo optar por la curación. Cuando acepto el dolor, puedo optar por la curación y particularmente cuando el es bien interpretado, entonces me lleva al crecimiento personal. Y también, como yo me sé vulnerable al dolor, me lleva a la empatía y me lleva a la solidaridad de las otras personas a las cuales sé que son igualmente vulnerables que yo. De ahí que los seres humanos difícilmente podemos ser indiferentes al dolor de terceras personas. Es una característica de esta tendencia a ser gregarios, a unirnos en grupos. Entonces sentimos empatía por quien tiene una condición de dolor que yo puedo en algún momento sentir o que estoy sintiendo en ese momento. Entonces la primera conclusión sería compartirla con ustedes de manera sugerida. La primera conclusión sería el dolor hay que aceptarlo y procesarlo. El sufrimiento hay que desterrarlo. Ahora, quisiera aprovechar la presencia en este espacio y agradecer el que me permita codirigir, compartir con ustedes estos conceptos a mi querida Liz Méndez, para que podamos abordar, Liz, un poquito más acerca del sufrimiento. Del dolor más o menos está dicho, pero el sufrimiento, podríamos decirles que el sufrimiento lo aprendemos
por la cultura, por la tradición, por la historia. De pronto se exalta demasiado a la persona que sufre y se dice que es un héroe y se dice que es una persona con capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera. Tal vez ahí podamos explicar nuestra tendencia a ver el sufrimiento como algo natural y algo inevitable. Claro que sí. Mi queridísimo Sergio Martínez, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación al canal, que espero que se repita muchísimas veces, tanto dentro de lo digital como fuera de él. Y pues quiero empezar diciendo que me despertaste con un zape, porque cuando dijiste que si preferíamos seguir durmiendo y soñando con la libertad o estar despiertos y ser esclavos, mi parte sensitiva reaccionó y dijo, yo siempre dormí. Pero claro que ya cuando te escucho lo demás, pues me acuerdo de Víctor Frank, ¿no? O sea, en las peores condiciones, en el Holocausto, encerrado en estos lugares de concentración, y él dice, lo único que no pueden quitar es mi actitud. Y entonces genera desde esa actitud la logoterapia que a tanta gente ha ayudado, ¿no? De la cual ya hablaremos después. Entonces sí, definitivamente siempre va a ser mejor estar consciente. ¿Por qué? Porque solamente en la conciencia podemos desarrollar nuestros potenciales, que definitivamente es lo que venimos a vivir. Como tú bien lo dices, el dolor es necesario en esta vida para poder despertar, para poder recordar que estamos vivos y sobre todo para movernos, ¿sí? Hay un cuentito que a mí me fascina, que dice que van unos compadres, ya sabes, al rancho del compadre, y se quedan a dormir. Y entonces en la noche, toda la noche se la pasa el perro aullando. Y entonces nadie puede dormir. Y en la mañana cuando salen y se reúnen al desayuno, le dicen, oye, compadre, ¿qué onda con tu perro? O sea, no dejó de aullar en todo el día y pues no se vale, no dormí nada. ¿Qué es lo que le está pasando? Y le dicen, lo que pasa es que este perrito tiene la costumbre de dormir en cierto lugar desde que es bebé, desde que es cachorro. Pero justo en ese lugar creció un nopal. Entonces, en la noche cuando se acuesta, se le entierran las espinas. Y le dice, oiga, ¿y por qué no se mueve? Y le dice el compadre, pues no le va a doler tanto si no se hubiera movido, ¿ok? Entonces es parte de nosotros. Estamos tan arraigados a esta cultura del sufrimiento, porque como tú dices, Sergio, nos hace incluso pertenecer, ¿sí? En estas pláticas, ¿no? Entre amigas o entre amigos, donde, no, es que a mí me robaron, no, a mí me robaron 3 veces, no, pero a mí me robaron más que a ti, no, pero a mí me robaron de noche, no, pero los míos eran 5, ¿ok? Entonces, el no sufrir parece que te aparta del clan, que ya no te permite pertenecer a este mundo loco donde todos pareciera que lo correcto es sufrir para ser parte, ¿no? Entonces somos como este perrito. Si no nos duele tanto, ay, qué flojera moverme, ¿no? Al fin de cuentas ya estoy acostumbrada aquí, ay, ni duele tanto, ¿ok? Entonces la vida te hace comprender esto por 2 medios, o por inspiración o por desesperación. Ustedes decidirán cuál de las dos quieren. Por eso estamos hoy compartiendo este video de la información que tanto a Sergio como a mí nos han servido para cada vez desarrollar nuestra conciencia más por inspiración, porque de desesperación ya estábamos al tope. Sí, entonces, pues, esto es lo que dices. El dolor es esto. El dolor es el sape amoroso de la vida para hacerte despertar, para decirte, hey, das mucho más, ¿sí? Yo te di todo, yo te hice uno bueno, bello y verdadero. Entonces, no te quedes en esa pseudo comodidad de, pues es que hasta aquí doy, pues es que no soy tan inteligente, no soy tan disciplinado, ok, y entonces la vida te dice, no, te voy a mover de tu lugar cómodo porque mi chamba como universo, como vida amorosa, es que tú descubras la belleza que hay en ti, que tú descubras esta divinidad expresándose todos los días. Por eso, exactamente, el dolor es inevitable. Siempre, ¿qué tanto dolor? Dependerá de ti. Porque la vida primero te da un sapecito, después te da un coscorrón y si nada más no te mueves, pues te pasa el tráiler por encima. Entonces tú decides qué tanto dolor quieres. Pero efectivamente el sufrimiento es totalmente opcional. ¿Por qué? A mí como experta en emociones, como especialista en emociones, me toca hablar del dolor emocional.
¿sí? El dolor físico se lo dejamos a los bellísimos doctores que en este momento están haciendo una super chamba. Estamos en medio de la pandemia y gracias a nuestros doctores y todo nuestro servicio de salud, que la verdad está dejando ahí sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero ahora nos toca hablar del dolor emocional. Y el dolor emocional, cuando no se gestiona correctamente, es decir, cuando no se utiliza para pasar a la acción, entonces se queda patinando y se vuelve sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? El dolor se te da para que crezcas, el dolor se te da para que salgas de tu lugar seguro y empieces a descubrir nuevos recursos, nuevas herramientas que tienes tú para que logres tu autonomía de gestión. Pero si en vez de utilizar ese dolor para tomar acción y empezar a reconstruirte a ti mismo y te quedas en la queja, en culpar al otro, ¿sí? Yo no tengo nada que hacer, son las circunstancias de la vida, entonces esto se genera sufrimiento. Y el sufrimiento genera energía. Ya saben que somos seres energéticos. Por lo tanto, el sufrimiento no se va a ir como si nada, se va a quedar en el cuerpo. Y va a salir de dos maneras, dependerá de nuestros condicionamientos. Si nos permitimos sacar ese sufrimiento, esa energía que nos está dañando, la vamos a aventar como olla express. Cuando ya nos llegue al límite, la vamos a vomitar enfrente del que se nos ponga. Y lo que va a hacer es que rompamos vínculos afectivos muy importantes. Si no somos capaces de expresar ese sufrimiento y nos lo seguimos tragando, esa energía lo que va a hacer es descomponernos por dentro, como cualquier teléfono al que sobrecargas y explota. ¿Ok? Entonces, efectivamente, lo primero que necesitamos es saber el beneficio de vivir sin sufrimiento. Cada que decimos esto, tanto Sergio y yo en nuestras conferencias, cursos, talleres y demás, nos dicen, o sea, se piraron, o sea, ¿cómo una vida sin sufrimiento? Por Dios, y desde que soy chiquita, las canciones de Luis Miguel, los corridos eran para sufrir. Y efectivamente eso se le llama cultura del sufrimiento. Si vemos las noticias, las canciones, las novelas, las pláticas, es una cultura del sufrimiento, donde si yo decido salirme, entonces ya no soy parte del clan. Y eso es el ser humano lo que más miedo le tiene por toda nuestra historia ancestral, es ser expulsados del clan, porque eso significaba muerte segura. Nosotros, bueno, en mis cursos a lo que los invito es a que ustedes empiecen a generar un nuevo clan, un clan de cooperación, porque el sufrimiento se da en la comparación. Pero bueno, como ven aquí, Sergio y yo hemos decidido cooperar para poder hacer este video mucho más lleno de información que les pueda servir a ustedes. ¿Sí? En la cultura del sufrimiento sería como, no, Sergio me va a robar a los clientes, no, es que Sergio es buenísimo, no saben, o sea, tiene una manera de platicar sus historias que yo estaba así embobada, se me había olvidado que era cooperativo y yo estaba así como viéndolo, porque me fascina escucharlo, ¿ok? Porque en la cultura del sufrimiento lo que vamos a encontrar es separación, es esta competencia, tengo que tener lo que tiene él porque si no yo no voy a sobrevivir. Que en cambio en la cultura de la cooperación, que es lo que estamos nosotros proponiendo, es yo pongo lo mejor de mí, tú pones lo mejor de ti y eso lo único que va a hacer es aumentar nuestra capacidad de adaptación. Pero si me quedo en el sufrimiento, ya lo diremos en otro video también muy interesante, lo que es la epigenética, si me quedo en el sufrimiento, toda mi energía, mi oxigenación y mi alimentación, mi nutrición, se van a ir a lo que se llama programa de ataque o huida. Y este programa de ataque o huida, lo que busca es la supervivencia inmediata, ¿ok? Si se aparece un león en este momento aquí, yo no voy a pensar, ¿tendrá hambre? ¿Será amigo o enemigo ese león? ¿Tiene cara como que me quiere comer? No, inmediatamente yo lo que quiero es correr. Después investigaré. Por lo tanto, mi organismo, que es una maravilla y el resultado de miles de años de evolución, lo que hace es apagar mi cerebro pensante y manda toda la energía, toda la sangre al cerebro reptil, que es el cerebro de la reacción, de la supervivencia. Entonces, sí, siento informarles que si nos decidimos quedar en la cultura del sufrimiento, nos volvemos tontos. Ya poco a poco les iremos hablando de todos los beneficios de no vivir en sufrimiento. Pero, Sergio, te regreso la palabra para que ahora tú nos hables más con esta voz hermosa y esta manera increíble que tienes de
porque es mejor vivir sin sufrimiento. No, es al contrario, el encantado de compartir este espacio contigo soy yo. Y podemos decir que la cultura del sufrimiento, fíjate, algo tan tangible, algo tan claro de cómo la vamos adquiriendo, es a través de los ritos religiosos. Si tú te fijas, hay una cultura del sufrimiento en casi todas las religiones. Y desde que se nos presenta un Dios que es amor y sufre por nosotros. Y entonces llegamos a creer que si no hubiera sufrido lo que sufrió, no sería Dios y no nos hubiera dado la lección de amor que nos dio. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa visión, respeto las visiones de todas las personas, solamente quiero hacer conciencia de cómo se nos vamos adquiriendo esta cultura del sufrimiento. Ahora, bien vistas las cosas, Liz, con todo lo que nos has dicho, no hay motivos para el sufrimiento. Sufrir lo podríamos definir como la permanencia libre y deliberada en una circunstancia de dolor. Yo me quiero estacionar en el dolor y por lo tanto sufro permanentemente. Es el clásico caso de la esposa que se queda viuda y entonces decide que a partir de la muerte de su esposo, toda su vida va a llevar una vestimenta de luto negro absoluto, negro total. A partir de ahí cancela su vida social, su vida de diversión. ¿Por qué? Porque hay un evento de dolor que la ha dejado marcada para toda la vida y entonces ella decide estacionarse en el dolor. Por lo tanto, decide la cultura del sufrimiento. Lo mismo pasa cuando hay la desgracia de perder a un hijo en una casa y entonces la decisión es, vamos a dejar su cuarto tal y como lo dejó la última vez que vino a este cuarto, porque así lo queremos recordar. Eso es estacionarse en la cultura del sufrimiento, porque evidentemente hay dolor. ¿Qué dolor más grande puede haber que el perder un hijo? Es indescriptible, seguramente es indescriptible. Gracias a Dios no lo he conocido y sinceramente espero nunca conocerlo. Ya dijimos que el dolor no es algo que andemos buscando, pero ese dolor nos puede llevar por el lado del sufrimiento o por el lado de la aceptación de una realidad que ya era cuando teníamos a nuestro hijo. ¿Y cuál es esta realidad? Que cuando nacemos, morimos. Es decir, no hay un ser viviente sobre la tierra que tenga vida eterna. Todos al nacer, morimos. Y aceptar esta realidad me puede llevar entonces al momento del dolor a procesarlo agradeciendo los tiempos que pude compartir con un ser querido, agradeciendo los aprendizajes que tuve con él, agradeciendo su compañía y los buenos momentos, etcétera, etcétera. O puedo estar renegando contra esta realidad que es la muerte de todos los que vivimos. En algún momento todos dejamos de existir. Por eso yo decía, Liz, el sufrimiento es algo totalmente inútil porque solamente deberíamos de sufrir si ocurrieran cosas que no estaban en el guión original de la vida. En ese sentido, no hay motivo para el sufrimiento porque todo cuanto ocurre dentro de este maravilloso planeta, todo estaba escrito en el contrato que firmamos cuando llegamos a vivir que podía suceder. ¿Cuántas personas podrán ahorita estar sintiendo dolor por la pérdida de su negocio, por la pérdida de su trabajo, por las bajas ventas, por no poder salir de casa, por estar confinados? ¿Es motivo de dolor? Sí, es motivo de dolor. ¿Es motivo de frustración? Sí, es motivo de frustración. Oigan, ¿podía pasar? Sí, sí podía pasar. Estaba dentro de las posibilidades que esta vida nos da, estaba dentro de esas posibilidades. Por lo tanto, dejar de sufrir necesariamente pasa por el reconocimiento de esas posibilidades. Hace unos días, en una charla que tuve oportunidad de dar, y hablando de este tema, le preguntaba a las personas que asistieron, vamos a suponer que ahorita saliendo de la charla, se robaron tu carro. Y todo el mundo toca madera, ¿verdad? ¿Era posible? ¿Es posible que eso nos pase a cualquiera de nosotros?
Evidentemente sí, es posible. De manera que cuando a alguno le llega a ocurrir, eso sí me ha pasado. Y por supuesto que es doloroso. Si esto nos llega a ocurrir, tendríamos que primero poner sobre la mesa esta posibilidad. Como si era posible, me causa dolor, pero no debo de sufrir. De hecho, como era posible que me robaran el carro, pues compré un seguro por si esto llegaba a pasar. Deberíamos de sufrir, insisto, cuando ocurrieran cosas imposibles de que ocurrieran. Eh, las manzanas siempre caen al suelo. ¿Y usted sufre porque una manzana cae al suelo? Seguramente no. Deberíamos de sufrir, Liz, desde mi punto de vista, cuando las manzanas se fueran hacia el espacio, cuando se desprendieran del árbol y se fueran al espacio sideral, entonces deberíamos de sufrir, porque eso sí que no estaba en el contrato original. En el contrato original de la vida nos dijeron, hay una ley de gravedad que te va a mantener pegado a la tierra y que todo lo que vaya a subir alguna vez caiga por efectos de esta fuerza de gravedad. A mí me asustaría mucho, sufriría mucho si algún día veo que las manzanas empiezan a flotar y a lo mejor tendríamos que poner mallas sobre los manzanos para que las manzanas no las pudiéramos perder, pero eso sí que sería motivo de sufrir. De ahí que una manera de poder identificar si algo que ocurrió es necesario que suframos por ello, es decirnos, a ver, ¿esta es una manzana al suelo o no es una manzana al suelo? Y una manzana al suelo es cuando ocurre cualquier cosa que podía ocurrir. ¿Qué tan frecuente escuchamos la frase, Elis, es que a mí no me podía pasar? Es que él no podía haber hecho esto. Es que ella no me podía haber traicionado. Esas sentencias son motivos de sufrimiento, porque fíjate de qué partimos. Ella no podía, él no podía, esto no podía, cuando en realidad deberíamos de partir del enunciado exactamente contrario. Me dejó por otro amor. ¿Eso podía suceder? Sí, sí podía suceder. Y más vale que mientras tengamos una relación amorosa o sentimental, siempre lo veamos como una posibilidad. Y esto bien vistas las cosas nos podría llevar a siempre tratar de ser el mejor ser humano para la persona que queremos que permanezca a nuestro lado. Pero de que se puede ir, de que me puede traicionar, de que puede morir, de que se puede ir, de que puede cambiar de parecer, claro que puede. Estaba en Son el contrato. manzanas al suelo. Así es. Escuchándote me encantó esto que dijiste le pondremos mallas, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo que cuando algo se sale de lo que yo pensé que era el guión de mi vida, es lógico que nos asustemos, que suframos, porque sentimos que no tenemos los recursos. El sufrimiento se da por eso, porque en el momento en que el punto de fricción se nos pone enfrente, creo no tener los recursos para seguir adelante con mi vida de placer que he llevado hasta este momento. Entonces, para mí, desde mi vista de como semióloga, la vida solamente es esto, es ir adquiriendo más y más recursos, los puntos de fricción se te ponen enfrente para que tú te descubras nuevamente como una persona más fuerte, más sabia, con más capacidades, con más herramientas. Entonces, efectivamente, el dolor va a aparecer. El dolor aparece en el momento en que tu principio de placer, que todo iba muy bien, está pasando bien, y algo corta ese principio de placer. Vámonos a esto de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, que es un tema que tanto nos gusta. Sí, yo estoy feliz con mi pareja, nos vamos al cine, hemos viajado juntos, tengo una persona que me ve con amor y me hace sentir importante, y de repente que se apareció la güera del trabajo y que pues siempre no, que dijo mi mamá que siempre no. Yo estaba en un principio de placer y la güera se convierte en este puntito de fricción donde yo ya no puedo tener este objeto o este principio de placer.
En ese momento, ¿por qué aparece el sufrimiento? Por mi juicio. Esto es muy importante, Sergio, porque lo que queremos dejar en este video es una ruta de salida, obviamente, si no, pues como que sería muy deprimente este video, decir que todos tenemos que tener dolor. Claro. Pero la idea es dejarles que podemos salir del sufrimiento en el momento que cada uno lo desee. Dice Curso de Milagros que necesitamos una pequeñita dosis de voluntad para salir de la cultura del sufrimiento. Y esta pequeñita dosis de voluntad es parar el cerebro, parar el juicio. Estos, vocecita que como da lata de cómo se fue con ella, quiere decir que yo estoy fea, quiere decir que yo soy menos, quiere decir que yo ya perdí, no sé, quién me va a proveer, quién me va a acompañar, quién me va a proteger, ¿sí? Si se fijan, todos estos son juicios de desvalorización. Como podrás ver, tenemos muchos videos más que hacer para ir desmembrando cada cosa que en porque la desvalorización es la semilla del sufrimiento, ¿ok? Si mi pareja me abandona, que también hablaremos de que nadie te abandona más que tú mismo, pero si tu pareja te abandona, no quiere decir nada de ti, no quiere decir que tú no seas suficiente, que tú no seas valiosa, que tú no tengas lo necesario para seguir adelante. Quiere decir que esa persona se vio atraído por alguien más. Punto. Que su historia de vida, que su biología, que sus condicionamientos hacen que en este momento aquella persona o aquel trabajo o aquella ciudad le atraiga más que estar conmigo. Y entonces es una nueva oportunidad para moverme. El dolor llega para que yo me mueva, pero ¿hacia dónde me muevo? Hacia conseguir nuevos recursos, hacia una visión expandida de mí. ¿Por qué sufro? Porque mi pareja se va. Ahí es donde yo tengo que trabajar. Si yo me quedo patinando en que es que ¿por qué se fue? No tengo ni idea y la verdad es que nadie me lo va a poder decir, porque aunque él me lo dijera, podría ser mentira. Él se fue porque su anhelo de seguir su vida lo llevó a otro camino. Yo sí, si me pierdo ahí, no voy a mejorar yo, no voy a crecer yo, no voy a comprender lo que vengo a comprender yo, y entonces simplemente la vida me va a repetir y repetir y repetir la situación hasta que yo diga, claro, es que no soy suficiente, es que sí es cierto lo que yo pensaba, no valgo, no sirvo. ¿Ok? Entonces, eso no nos sirve. Cuando estamos sufriendo, lo más tonto que podemos hacer es voltear hacia allá afuera y querer entender por qué pasó. Lo que vamos a hacer es ver hacia adentro y entender para qué pasó. ¿Cuál es mi recurso que no había sacado a la luz, que me hizo creer que perderlo a él me ponía a mí en peligro de falta de sobrevivencia? ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, mi pareja se fue. Todo el tiempo que yo pase sufriendo, tratando de entender por qué se fue y dándome latigazos con mi desvalorización, es tiempo perdido. Como tú lo dijiste, el sufrimiento es muy estúpido, no nos lleva a ningún lado, no consigue nada más que esto que tú dices de que todas mis amigas, ay, ya, Liz, ya, todo está bien, chiquita, pero es un placebo que terminas pagando muy caro porque realmente es una mugre curita que no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, aquí lo padre es, sí, gracias, amigas, por estar aquí, necesito un fuerte abrazo y necesito a lo mejor 3 días de mentar madres, de llorar y de... Para procesar el dolor, para procesar Claro, el dolor. ese es el duelo, ¿no? Sí, necesito Claro, esta energía para que no se me quede aquí, me sobrecaliente, pero entre claro. más rápido logre yo la resiliencia, más rápido me voy a fortalecer y podré seguir con una nueva experiencia. ¿Cómo me voy a fortalecer? Apagando juicios. Ya no se vale el, es que estoy muy fea, es que estoy muy vieja, es que estoy muy gorda, es que estoy muy flaca, es que estoy muy alta, es que yo era más guapa, es que yo no leí lo suficiente. No, es, a ver, ¿por qué estoy sufriendo? Porque creo que sin él no voy a poder comer, ¿sí? Eso nos pasa mucho a las mujeres mexicanas donde no se nos permite trabajar. Y entonces cuando él se va, digo, no tengo recursos económicos, ¿qué voy a hacer sin él? Me voy a morir de hambre. Perfecto, manos a la acción. ¿Qué sí sé hacer? A ver, ¿qué es esas cosas que mis amigas me dicen que hago súper bien y que me pagarían si las hiciera? ¿Un pastel? ¿Un banquete? ¿Una joyería? No sé, ¿sí? No perder más energía en el sufrimiento, sino manos a la acción. Para eso está el dolor, para pasar a la acción. Si yo no paso a la acción, me quedo patinando en el sufrimiento.
Y el sufrimiento, sí, primo, como bien lo dices, puede ser años, vidas completas de quedarnos en el sufrimiento mientras yo ponga mis ojos allá afuera. Entonces, esta es mi propuesta: apagar el juicio y manos a la acción. ¿Qué sí puedo hacer para salir adelante? Yo, autonomía de gestión. Sí. Y creo que también valdría la pena agregar a tu propuesta muy acertada, Liz, el hecho de que ante cualquier acontecimiento que la vida nos presenta, podamos responder la pregunta, ¿era posible? Y si su respuesta a esa pregunta es sí, entonces inmediatamente tenemos que pasar a la segunda cuestión. Si era posible, entonces, ¿qué opciones tengo yo para hacer frente a esta situación? Sin regodearme en lo que era antes, en lo que a mí me hubiera gustado que fuera, sino automáticamente, como tú lo dices, entrar en la opción más adecuada. Si era posible, entonces sucedió y por lo tanto debo de buscar la mejor opción. Y para encontrar la mejor opción, eso que tú sugieres, dejar de juzgar. Porque así como dices, dejar de juzgarme a mí mismo, es que estoy feo, es que soy incapaz, es que seguramente mi aliento no le gustó, también dejar de juzgar al otro. Es que qué cruel, es que qué irresponsable, es que qué traidor, es que cancelemos el juicio. Las cosas son lo que son y no van a cambiar. Solamente se ve en diferente manera cuando cambio yo. En ese momento el mundo puede cambiar. Cuando cambio yo. Por último, yo pondría sobre la mesa, Liz, dejemos de buscar la seguridad, porque esa es algo, es un concepto que nunca vamos a tener en la totalidad. Oye, cuando nos casamos, ¿qué nos dijeron? Que eso era para siempre, hasta que la muerte nos separara. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Y saben qué nos estaban vendiendo ahí? La seguridad. Es decir, ya, despreocúpate. Tienes una pareja de por vida. Tienes la seguridad que tú siempre habías anhelado. Y entonces, nosotros vamos por la vida buscando seguridades. Es que, ¿cuánto tengo que tener ahorrado para tener la seguridad de que en la vida nunca me va a faltar nada? ¿Cuántos bienes tengo que tener? ¿Cuántos ahorros en el banco? ¿Cuántos centenarios escondidos para tener la seguridad de que nunca voy a verme ante una situación apremiante de corte económico? No existe la seguridad. Y situaciones como las actuales, en donde vemos caer verdaderos imperios, en donde vemos negocios que parecían tan sólidos, tan prósperos, tan a futuro, y ahora están al borde de la bancarrota. No hay seguridades. Sufrimos cuando descubrimos que nunca logramos la seguridad total. ¿Qué es lo que sí tenemos? Creatividad y capacidad para ir sorteando la vida como la vida se nos va presentando. Entonces, más que buscar la seguridad, seamos conscientes de nuestras capacidades y de nuestra creatividad. ¿Te acuerdas de aquel relato en donde iban dos soldados en algún huyendo del enemigo y tienen que cruzar un río cuyo afluente es bastante abundante? Y entonces, para poder cruzar sin ser vistos por el enemigo, tienen que reunir tablas y rocas y palos y ramas y van construyendo ahí más alguna estructura que les permite irse sosteniendo y jalando uno a otro y ¡pum! Logran pasar el río para alejarse de las líneas enemigas. Y entonces uno de los soldados le sugiere al otro, oye, hay que llevarnos todo esto porque más adelante nos vamos a encontrar otro río. Entonces ya llevamos todo para poderlo cruzar. Y el otro soldado le dice, no, no, espérate. ¿Cómo vamos a ir cargando este peso de la seguridad durante todo el trayecto? Si nos llegamos a encontrar otro río, así como cruzamos este, vamos a cruzar el otro. Tenemos que tener confianza en nuestros saberes, en nuestra experiencia, en nuestra capacidad de innovación y de creatividad, para no sufrir cuando se presentan cosas que nos contradicen el sentido de la seguridad. Ahí yo dejaría esta reflexión esperando que fuera útil para las personas que se tomaron el tiempo amablemente de escucharlo. Te agradezco mucho, Sergio. A mí también me gustaría terminar platicándoles una anécdota que a mí me abrió mucho la mente y me encanta. Viendo a Circo du Soleil, había un evento, un truco, ay, se me fue la palabra, donde está la cuerda tipo hámster, ¿sí? Y son dos de estas
ruedas tipo hámster, están girando al mismo tiempo y bueno, ya sabes, súper espectacular que es este Cirque du Soleil. Y en una de esas, una de las personas que está dentro de una de esas ruedas se cae. Entonces todos, ya sabes, ¿no? Y se para rapidísimo y pues dale, porque si no, imagínate botado, pero hermoso, ¿no? Y ahí me quedé viendo lo que es la resiliencia y la capacidad de levantarte. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se quedan en el sufrimiento y las personas que son capaces de reinventarse ante el dolor? Es qué tanto vas a aprovechar la vida. Si este acróbata de Circo du Soleil se hubiera quedado dando vueltas y nada más girando y llorando porque se equivocó y toda la gente que me estaba viendo y se hubiera bajado y se hubiera ido, pues lo más seguro es que su vocación se hubiera terminado ahí, ¿no? Sin embargo, en segundos se paró, soltó lo que había sucedido. Yo no me imagino que en su mente se quedó, ay, qué burro, ¿qué hice? Porque se hubiera vuelto a dar de boca. Entonces, lo más seguro es que esta persona lo que logró fue vaciar su mente inmediatamente de juicios y volver a concentrarse en el aquí y en el ahora y volver a agarrar el paso que le llevaba la rueda de hámster, ¿no? Y eso a mí me dejó esta gran lección, porque para mí, desde mi visión, salir de esta pandemia va a conllevar eso, ¿sí? Las personas que más rápido dejen de sufrir, dejen de culpar y dejen de ver al pasado lo que tenían y sean capaces de reinventarse, de encontrar nuevos recursos, nuevas habilidades, nuevas, pues sí, competencias dentro de ellos, son las personas que más rápido van a salir de esto y que van a jalar al planeta a su nueva normalidad. Entonces, esa es la propuesta que yo les dejo. Ahora sí que dejar de sufrir, dejar los juicios y utilizar todo lo que la vida nos da para reinventarme, para abrir mi autoconcepto, expandir mi autoconcepto y darme cuenta que no hay nada que me pare. Pues muchísimas gracias, Sergio, nuevamente por aceptar esta invitación. Espero que sea la primera de muchísimas, porque tema, bueno, sobra. Y gracias por este tiempo. Yo espero lo mismo. Muchísimas gracias y saludo a todos. Hasta luego. Bye.